Bienvenidos nuevamente. Como les adelantaba recién, estamos dialogando con Edgar Morisoli y este programa va a ser, además de un placer, por supuesto, va a ser una aventura porque uno nunca sabe cuando empieza a hablar con Edgar a dónde va a terminar la cosa. Edgar, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenos días, me alegro mucho de estar nuevamente acá. He venido en otras épocas con el estudio más chiquito. Cuando estaba Dora Batistón como sí, cuando estaba Dora a cargo del programa. Bueno, Edgar, el motivo de nuestra charla de hoy es el nuevo libro que está a punto de editar Editorial Voces, pero por supuesto vamos a hablar de todo un poco. Pero nos gustaría que nos hablara un poquito de la génesis de este libro. Bueno, mi amiga Paula Rivero, que ha participado en la ilustración de varios de mis libros, prácticamente de todos, un día apareció en casa con un regalo. Eran 6 láminas. Las miré, admiré como siempre su talento para el dibujo y le pregunté qué son estas 6 láminas. Y me dijo, son sueños. Sueños que yo soñé y al despertar los dibujé. Te los traigo de regalo. Y antes de irse, agregó, si se te ocurre algo, anda anotándolo. Bueno. La sutileza es una de sus virtudes. Sí. Bueno, las láminas estuvieron un largo tiempo en casa. A un largo tiempo, quiero decir, medido en años. Estuvieron unos años. Yo cada tanto las miraba. Y un día, en una de esas revisiones periódicas, me acordé de un personaje que apareció en mi libro Un largo sortilegio. Un largo sortilegio fue una obra publicada por Pitanguá en el 2006. Ya pasaron 10 años. Sí. En esa obra hay una prosa lírica que se llama El Juntasueños. Ese fue el recuerdo que apareció. Y lo primero que anoté fue el regreso del Juntasueños. Bueno, aquel Juntasueños, el del 2006, tenía un contexto, un ámbito en el cual se movía muy distinto del ámbito que sugerían las láminas de Paula, completamente distinto, pero eran sueños. Entonces eran materia del Juntasueños, hacían a su oficio de juntar sueños y escribí El regreso del Juntasueños como una entrada a las láminas. Después de allí fueron naciendo 6 textos, uno para cada lámina. Pero en el primero yo había puesto una nota al pie de página. En esa nota al pie de página dice que el Juntasueños consideraba que aquellos sueños que se sueñan por la siesta son apenas bocetos de un sueño verdadero, cabal, que se va a soñar por la noche. Eso hizo que volviera a aparecer Paula con las 21 láminas de los bocetos de aquellas 6. Pues
Si el Juntasueños dijo que los sueños de la siesta eran bocetos, vinieron los 21 bocetos de los cuales surgieron las 6 láminas principales. Y bueno, hubo que escribir 21 pequeños textos más acompañando cada uno de los bocetos. Así resultó el material de escrito que acompaña las láminas, y quiero subrayar la palabra acompaña, porque el mensaje de esta obra es fundamentalmente plástico, plástico onírico, si podemos decir, pero esa es la esencia, eso es lo axial, lo vertebral de la obra, un mensaje plástico. Por lo tanto, mis textos no hacen más que acompañar. Bien, eso es una de las cosas que hace que este libro sea tan particular, porque en el caso de Editorial Voces es la primera vez que editamos un libro cuyo eje central no es estrictamente la literatura, sino más bien la plástica. Ahora, tengo cierta curiosidad. Yo, por supuesto, lo he leído y lo he visto varias veces durante todo el proceso de edición al libro. Tengo curiosidad por saber, por ejemplo, ¿Pablo en algún momento le contó a usted de qué iban los sueños aquellos, o simplemente le mostró las láminas y le dijo esto es un sueño y usted no tiene idea de una narrativa, de un argumento en el sueño? Su único lenguaje fueron las láminas. Bien. Fue plástico. Bien, impresionante. Ella soñó esas 6 noches, las 6 noches de la soñadora, y como el Juntasueños mencionó el tema de los bocetos, aparecieron los bocetos que ya existían, de los cuales habían surgido las 6 láminas principales. ¿Sabe, Edgar, cuando esto ocurrió recién ahora, mientras usted hablaba de este personaje, el Juntasueños, me recordé una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Reparador de Sueños, que también habla de un personaje muy entrañable, ¿no? Y por supuesto no pude evitar pensar en La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera, a quien usted de alguna manera alude, ¿no? En sí, aquel texto efectivamente. Aquel Juntasueños de Un largo sortilegio del 2006 tenía como contexto el pensamiento y el sentimiento de la revolución. Ese texto alude a Andrés Rivera y su tan conocida obra La Revolución es un sueño eterno, y alude también a la Revolución Mexicana. Y lo alude en función de un libro determinado. El libro de Rafael Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba, del 34, muy poco conocido en nuestro medio. Acá lo más conocido es Los de Abajo, de Mariano Azuela, el célebre reportaje del norteamericano John Reed, e incluso el guión que redactó el mismo Sergio Eisenstein para su película inconclusa, Que viva México. Pero les aseguro que Se llevaron el cañón para Bachimba tiene el mismo nivel de calidad que esos otros antecedentes. El texto, si es posible que lea un trozo. Yo le iba a pedir que leyera el texto entero en otro bloque, pero como quiera, Edgar, por favor, este es su programa. El Juntasueños está dedicado al poeta Daniel Bilbao. Iba por el mundo y por la vida juntando sueños. Aunque quizá hablar del mundo resulte demasiado ambicioso. Iba por su comarca,
digamos mejor, por la tierra de su pasión y su desvelo, y al pasar recogía aquí y allá con delicadeza, con ternura, los sueños más diversos. Algunos eran sueños nuevos, asomantes, en agraz todavía. Otros eran sueños antiguos, heredados de padres o abuelos y vivos, sin embargo. Los había de toda forma y color, de toda dimensión, de todo rumbo y altitud de vuelo. Halló sueños modestos, humildes, recatados, pero no por ello menos intensos. Sueños sencillos, como aquel que cantó un poeta mayor de nuestro cancionero. Soñaba con un caballo, nunca lo pudo comprar. Hasta sueños mínimos, urgentes, imperiosos, un plato de comida caliente, un techo bajo el cual cobijarse, un hogar, un trabajo. Descubrió sueños con la raíz al aire, un pedazo de tierra, y alguno cuyo destino era poblar el silencio, una guitarra. Y estaban también los sueños inmensos, del tamaño de un continente, el sueño de los libertadores y los olvidados del Nuevo Mundo. Ese sueño eterno de la Revolución Americana, al decir del tejedor de seda. Un largo sueño trunco, inconcluso, pendiente, una y otra vez traicionado por falsos soñadores, por mercaderes de sueños. Lejos de esa comarca, si bien en el otro extremo de la misma patria grande, un fugitivo, quizá el fantasma de un fugitivo, habló una vez tras la derrota de un sueño así, perenne, porque no hay que dejar que la revolución, porque no hay que dejar morir la revolución mientras no se logren sus fines. Y así nosotros no podemos dejar hasta su término, porque otros vendrán a completar nuestra lucha. Esas palabras están sacadas de Se llevaron el cañón para Bachimba, cuando tras una derrota el protagonista se interna en una mina abandonada de la Sierra Occidental, la Sierra Grande Occidental, cuyo fin no se conocía, y después ya no hay más noticias de ese revolucionario derrotado. Pero una gran parte de los sueños que encontraban eran fantásticos, porque la fantasía es territorio de la libertad más absoluta, más creadora y más sorprendente. En ese género, la cosecha de sueños era numerosa, tan numerosa como audaces. Los puentes
que ellos tendían desde y hacia la realidad. Ciudades más allá de las nubes, bajo el agua o la arena, jamás vistas por nadie, pero cuyos planos el soñador dibujaba hasta el menor detalle. Animales creíbles o increíbles, de tierra, mar o aire, que cuando uno los ve, crean reinos cada vez. Un gran cristal de cuarzo traslúcido, como el que el Juntasueños había hallado muchos años antes en Cerro La Lucha, a través del cual se columbraba el camino que conduce al país de la equidad, de la liberación. Bueno, ese es el tono del viejo Juntasueños. Ese viejo Juntasueños fue interpretado por la grabadora pampeana Dini Calderón en xilografía, es decir, en un grabado sobre madera, blanco y negro, que reúne todos los elementos mencionados en el texto y el clima inherente al concepto de revolución. Pero ¿qué pasa? Las nuevas láminas que me trajo Paula Rivero eran otro el contexto. Podía ser el mismo, sí, el Juntasueños. La obra de Dini, por ejemplo, tiene algo de los muralistas mexicanos. Sí, sí. ¿No? La obra de Dini es muy, muy interesante, es muy fuerte, si cabe la palabra, y al mismo tiempo muy bella, ¿no? El contexto era muy distinto, completamente distinto. Y eso motivó esa primera página a guisa de prólogo que escribí, donde apareció marginalmente en una llamada a pie de página el tema de los bocetos, y eso a su vez generó la aparición de 21 láminas más que habían sido los bocetos de las 6 principales. Hay un parrafito allí en lo que leyó que habla del tejedor de seda. Sería interesante que explicara un poquito. Bueno, Andrés Rivera, que estuvo con nosotros acá en La Pampa para un encuentro de las letras de Guatraché, había sido obrero textil. En esa actividad se jubiló y dentro de la actividad textil tuvo una especialidad. La especialidad fue tejedor de seda, especialidad que tenía sus aspectos peculiares, era considerada insalubre, a los tejedores de seda se les daba leche a tomar, como los antiguos linotipistas. Bueno, y de eso vivió hasta que su obra literaria empezó a generar derechos de autor, pero siempre siguió siendo un obrero textil jubilado, el tejedor de seda. Bueno, Edgar, muchas gracias por la lectura. Le voy a pedir, por favor, que nos dé unos minutitos, que vamos a hacer una pausa publicitaria. Y a ustedes, por favor, no se vayan de allí, que esto está apasionante.